Uno de los temas más complejos, pero que a la vez es de los más gratificantes por las infinitas posibilidades que ofrece, es el de la construcción de objetos. Casi todo lo que vemos en Second Life ha sido construido por sus mismos usuarios, como edificaciones, máquinas, vehículos y accesorios. Incluso hay personas que se dedican a construir y vender objetos dentro del mundo virtual. Cada una de estas cosas, en mayor o menor complejidad, están hechas de figuras geométricas tridimensionales y de texturas. Dichas figuras son llamadas prims o primitivas y funcionan como la unidad mínima de un objeto, es decir, que un objeto está hecho por una prim o la combinación de varias de estas. Aquí nos familiarizaremos con la herramienta de construcción, entendiendo las distintas opciones que ésta ofrece. Teniendo esto claro, podremos experimentar por nuestra cuenta y ser muy creativos para construir lo que queramos. Para poder construir en un terreno necesitamos tener permisos de su administrador. Es usual que los dueños de islas no permitan la construcción de objetos. Nos podemos cerciorar de esto en la barra superior donde se encuentran las restricciones de cada lugar. Para esto, si no tenemos nuestro propio terreno, Second Life ha dedicado lugares libres para construir llamados sandboxes. Ponemos la palabra sandbox en el buscador y prácticamente cualquier lugar que aparezca en los resultados nos servirá. Aún así, pueden verificar cuando lleguen al lugar que no tenga las restricciones de construcción. Ahora, para acceder a la herramienta de construcción lo podemos hacer de varias formas. En primer lugar, en la parte superior encontramos todo el menú dedicado a la construcción. En este seleccionamos la opción Construir. Otra forma para hacerlo sería presionando el atajo de teclado Control B, B de Build en inglés, o también podemos dar clic derecho sobre cualquier parte del terreno y aquí dar a Construir. Vemos aquí las diferentes funciones de la herramienta. En primer lugar está la función de visión, con la que podemos ir viendo desde diferentes ángulos el objeto que estamos construyendo. Básicamente maneja las mismas opciones de los movimientos de cámara, con excepción de que las flechas del teclado no funcionan, sino solo el mouse. Pero vemos que para cada función se muestra su atajo de teclado. Para orbitar se presiona Control, para panorámica Control mayúscula, etc. En cada función de esta herramienta encontrarán estos atajos entre paréntesis. Luego está la función de mover, con lo que podemos movernos horizontalmente, verticalmente o rotar el objeto. Realmente los nombres aquí no están muy claros con su función. Sin embargo, en la siguiente función podremos hacer estas mismas acciones de una forma más clara y exacta, y esta es la función de edición. Esta es una de las más complejas, por lo que la veremos en detalle más adelante. La siguiente es la función de creación de prims. Como pueden ver, son 13 prims las que podemos usar y modificar, sumándole a la creación de árboles y de hierba, aunque estas solo se pueden usar en un terreno propio y no en las sandboxes. Por último está la función de modificación de terrenos, que desafortunadamente tampoco podemos usar si no es en terrenos propios. Además de esto, encontramos en la parte inferior diferentes tipos de información sobre la construcción. Está la información general como el nombre, el creador, la función que puede ejercer al tocarlo, como sentarse, comprarlo, etc., y los permisos para modificar el objeto. Luego está la información del objeto relativa a su posición, tamaño y otras condiciones. En esta pestaña encontramos algunas características que se pueden añadir al objeto. Y por último, encontramos la pestaña donde se agregan las texturas. Ahora sí, vamos a empezar a construir. Vamos a la función de crear y elegimos cualquier prim. El cursor del mouse se transformará en una varita mágica. Con esta damos clic en cualquier parte del terreno y se genera la prim. Noten que en el momento en que se crea esta prim, en la ventana de construcción se pasa automáticamente a la pestaña de edición de objeto. Si queremos crear varias prims sin que esto pase, podemos seleccionar la casilla Mantener la herramienta elegida. Crearé acá cada prim solo para que puedan ver sus formas, pero no las usaré todas. Podemos borrar las prims simplemente seleccionándolas y oprimiendo la tecla suprimir. Si queremos borrar varias prims al tiempo,
Podemos seleccionarlas formando un cuadro con el mouse, pero debemos asegurarnos de estar fuera de la función de creación para poder hacerlo. Sin embargo, hay que tener cuidado de no seleccionar otros objetos que no queramos borrar o que tengan restricciones. También podemos seleccionar múltiples prims dejando presionada la tecla mayúscula y seleccionando cada una con el mouse. Pasemos a la función de editar. En esta función, cuando seleccionemos el objeto, veremos que es atravesado por su centro por tres flechas que indican los distintos ejes de coordenadas. Una roja que permite cambiar la posición del objeto en sentido este-oeste, la verde en sentido norte-sur y la azul en sentido arriba-abajo. Con estas mismas flechas podemos hacer una copia del objeto. Dejando presionada la tecla mayúscula, movemos el objeto usando cualquiera de las flechas y una copia se generará en el lugar en el que estaba la original. También podemos rotar el objeto hacia cualquier dirección de acuerdo a los ejes. Podemos estirarlo para cambiar su tamaño y podemos elegir solo una cara del objeto para editarla sin alterar las otras caras, aunque esto aplica más que todo para las texturas que veremos en un momento. Si entramos a la pestaña de objeto, podemos realizar las modificaciones que acabamos de ver de una manera mucho más exacta, pues se encuentran los datos numéricos de las distintas coordenadas y de otras características. Así, por ejemplo, podemos modificar la posición con cada coordenada, en el eje X, Y y Z. También podemos modificar su tamaño. En este caso haré que el cubo mida 2 metros por cada lado. Además podemos modificar su forma, ya sea realizándole cortes, volveré todo a cero para que podamos ver las modificaciones con las otras funciones, aunque noten que en los tipos de corte el inicio va en 0 y el fin en 1. Podemos hacer huecos, que pueden ser en forma de triángulo, círculos o cuadrados. Podemos torcerlo, biselarlo o realizar cortes arriba y abajo. Ahora agreguémosle otras características. Aquí podemos agregarle el tipo de material del que está hecho el objeto y agregarle fricción, gravedad, entre otras cosas. Esto tal vez no podamos verlo ahora, pues algunas funciones solo se ven cuando se está interactuando con el objeto, en especial si son objetos en movimiento. Lo que sí podemos ver en este momento, por ejemplo, es la opción de flexibilidad. Aquí podemos agregarle blandura, gravedad, fricción, la forma en la que se deja afectar del viento, entre otros. Podemos ver, por ejemplo, su flexibilidad al rotarlo. Ahora vamos a agregarle una textura. Aquí usaremos alguna de las texturas que se encuentran en nuestra biblioteca. Le pondré una textura al azar. Y ahora podemos agregarle también un color. Podemos agregar otras características como el detallado, el brillo y el tipo de relieve. También podemos modificar el número de veces que se repite la textura por metro en sentido horizontal y vertical. Y también podemos rotar la imagen dentro del objeto. Como habíamos visto ahora, en la función de edición se puede elegir una sola cara del objeto con el propósito de ponerle una textura particular. Chequeamos el cuadro de elegir cara, damos clic sobre la cara que queremos modificar y agregamos textura. Ahora vamos a ver cómo enlazar distintos objetos. Crearé prims nuevas para esto. Usaré un cubo y una pirámide.
Lo que vamos a hacer acá es poner la pirámide encima del cubo de modo que la cara inferior de la pirámide empate exactamente con la cara superior del cubo. Podríamos hacer esto manualmente utilizando las opciones de movimiento y los ángulos de la cámara, pero para lograr hacerlo con exactitud puede llevar mucho trabajo. Por esto es que resulta más fácil trabajar con las coordenadas numéricas. Podemos ver que mientras estemos en la opción de edición, es posible seleccionar cada prim para que nos muestre sus coordenadas. En este caso, por ejemplo, basta con copiar las coordenadas de posición en X y Y del cubo y pegarlas en las de la pirámide. Vemos cómo la pirámide va tomando su posición. Para editar la altura en la que se encuentra la pirámide, no podemos copiar y pegar las coordenadas del eje Z del cubo, pues estas comienzan desde la parte inferior de la prim, es decir, que la pirámide también comenzaría desde la parte inferior en la que está el cubo. Veamos qué pasa si hago esto. Por esto, para poner la pirámide exactamente encima del cubo, debemos copiar la posición del cubo en el eje Z sumándole su altura, que en este caso es de 0.5 metros. Ahora sí, vemos que está exactamente encima del cubo. Ahora vamos a enlazar estas dos prims para convertirlas en un objeto. Simplemente debemos seleccionar ambas de cualquier forma en la que se pueden hacer selecciones múltiples que ya habíamos visto. Y en la función de edición buscamos el botón enlazar. Así podemos ver que cuando se seleccione o se mueva, ya la harán automáticamente las dos prims funcionando como un solo objeto. Para modificar un objeto enlazado, vemos que se limitan las opciones de edición. Si queremos editar una prim individualmente, no es necesario desenlazar el objeto. Simplemente chequeamos el cuadro Editar las partes enlazadas, seleccionamos la que queremos editar y listo. Ahora vamos a guardar nuestro objeto en el inventario. Como no estamos en una isla propia, los administradores de las sandboxes eliminan los objetos que se dejan abandonados o almacenan automáticamente los objetos que estamos creando si nos demoramos mucho tiempo haciéndolo. Por esto es necesario guardar nuestro objeto dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción Tomar, lo que hará que desaparezca del lugar. Ahora vamos a nuestro inventario, a ítems recientes y encontraremos en la carpeta Objetos el que acabamos de crear. Le damos clic derecho y lo renombramos a nuestro gusto. Para utilizar el objeto nuevamente, solo lo tenemos que arrastrar desde el inventario hasta el terreno en el que estemos. Como les había mencionado anteriormente, esta es la forma más básica en la que podemos crear objetos, sin la necesidad de tener conocimientos de programas de modelado en 3D o de programación. Pero con tiempo, paciencia y creatividad, podremos crear objetos más complejos y realistas que nos hagan sentir que este mundo virtual es casi el mundo real.